Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y vamos a seguir con el tema de la conciencia y esta vez también con Ana Pilar de Argentina. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas? Estos hemos hecho ya como 3 y bien, ¿no? Sí, hola, buenas tardes Iván, buenas tardes, amable audiencia. Sí, creo que estoy empezando a ver la posibilidad de tomar conciencia con todos estos videos, sí, Iván, gracias. Sí, son diálogos muy curiosos para aclarar estas cosas tan básicas. Y bueno, pues ahí empezaron a plantar algunas bases y lo que te quería decir es, antes de empezar, que ahora van a plantear qué es la conciencia así a grandes rasgos, que ya lo hemos hablado bastante, está ahí en los esquemas, que están traducidos, accesibles ahí en la página que enlazo por ahí. Y lo único que es que luego hay muchos vídeos, entonces quizás saltemos, después de hacer este completo, quizás saltemos a algunos que tratan, por ejemplo, la distinción entre la influencia de espíritus, la voz, entre comillas, de la conciencia, o sea, esa transmisión de Dios continua, que en realidad de la verdad. Entonces, son cosas, como son temas muy cruciales, que a lo mejor está bien que lo veamos salteado hacia las cosas que quizás son más importantes primero, porque como es un tema muy simple, yo creo que tampoco pasa nada si saltamos, pero bueno, no sé si lo haremos así, porque es que en realidad como son tantísimos vídeos, eso es un poco lo que hice con los de la compensación, que hicimos ahí varios con Clau, que fue pillando así algunas cosas esenciales de las conversaciones que tienen en esta misma serie, además, sobre la compensación. Y bueno. Bueno. Así que eso, vamos con la conciencia esta. What the human conscience is. Este es el apartado, ¿no? ¿Qué es la conciencia humana? So now I'd like you to take us through a discussion of really what is the human. O sea, ahora me gustaría que nos llevaras a una discusión, una conversación sobre realmente qué es la conciencia humana. Well, we've seen in our discussion thus far. Hasta ahora hemos visto en nuestra conversación. If people have watched our previous, so can see the discussion thus far is that. Y si la gente ve los previos vídeos, pues puede ver que básicamente. Basically said that God has firstly. Decíamos que Dios, en primer lugar, got a lot of truth to tiene share with mucha verdad que compartir us. Con nosotros. And he obviously has his motivations and reasons for. Y obviamente él tiene sus motivaciones y razones sharing truth, which we'll para compartir, o sea, por los motivos de compartir la verdad. Discuss later. Las cuales comentaremos después. In more detail. Con más detalle. But God wants to share the truth with us because God. Pero Dios quiere compartir la verdad con nosotros porque knows that Dios sabe it's going to bring us happiness que nos va a dar felicidad en último término. Ultimately, and also that God knows that it's. Y también Dios sabe que it's a road to bliss in the sense. Es un camino hacia la dicha en el sentido. It's the road to receiving God's love. De que es el camino hacia recibir el amor de Dios. And the road to transformation of the soul. Y el camino hacia la transformación del alma. Which will result in bliss for us. Lo cual resultará en la dicha para nosotros. So God knows that. Así que Dios sabe receiving of truth que la recepción de la verdad is a key part. Es una parte clave. And he designed it to be y lo diseñó así para ser una parte clave. Key part of our soul's growth. Del crecimiento de nuestra alma. And he designed it that way because. Y lo diseñó así porque. He knew that he also designed the soul to be happy. Y también diseñó el alma, añade, porque sabía. Happy when it's receiving truth.
perdón, y también diseñó el alma para ser feliz cuando recibe verdad. He knew that he also designed O sea, él sabía, y ahí se interrumpe. Ahí the soul to él también diseñó el alma be happy when it's receiving truth. para recibir eso, o sea, para ser feliz, perdón, cuando está recibiendo verdad. And is happy when it's engaging the process of truth. Y es feliz cuando está implicándose en el proceso de la verdad. So he designed the soul to experience this joy and happiness Así que él diseñó el alma para experimentar este gozo y esta felicidad through the action of truth. a través de la acción, mediante la acción de la verdad. So that's the beautiful part of the way we've been designed. So Así que esa es la parte hermosa de la manera en que hemos sido diseñados. O sea, fíjate que los subtítulos aquí está pillando casi todos, pero recordemos que es una cosa automática, es una cosa de inteligencia artificial que tiene Google puesta y no pilla a veces las cosas bien, o sea que ese es un problema. Y bueno, por eso que a veces uno se le va la cabeza a leerlo y si no tiene el oído muy bien, por así decir, abierto, como yo para el inglés tampoco lo tengo mucho, pues eso. Pero bueno, en los vídeos donde ni siquiera hay subtítulos, como los últimos de Mary, pues se pillan también prácticamente todas las palabras y casi a veces es mejor no tener los subtítulos porque muchas veces se te va la cabeza y lo está pillando mal el robot. Claro, sí, tenés que agudizar mucho más teniendo el subtítulo porque muchas veces no coincide con lo que dice. Así que aquí vemos cómo sigue este día, están muy emocionados hablando de este tema y es eso, ¿no? A ver si aquí pues estamos como armando la fe para eso, el tema de que realmente podemos sentir cómo Dios siente la verdad, que es lo que nos hace felices en el fondo. Claro, y el diseño perfecto en cuanto al recibir el amor, o sea, diseñado para No, pero recibir. es una ruta hacia el diseño, porque facilita luego que nosotros podamos armonizarnos. Cuanta más verdad tengamos, más nos armonizaremos con la posibilidad de recibir amor de Dios, pero es Sí. por otra vía. Entonces, por eso ahí está muy bien que lo hayas remarcado, porque ahí puede equivocarse uno al escuchar esto, porque pero bueno, luego ya lo ha dejado claro 1000 veces, puede hacernos pensar que son dos cosas que se reciben por el mismo canal, la verdad y el amor de Dios, pero no es así, tal como lo remarcará una y otra vez. Entonces, eso es lo que estabas... Exacto, sí. O sea, hacia... Claro, por eso nos hace felices, la verdad, entre otras cosas, que nos permite crecer. Bueno, entonces, que no sé si te interrumpí. No, está bien, solamente eso, que rescatar en el tema de cuando uno recibe la verdad, la única verdad, ¿no? Es distinta esa sensación, como lo dice acá, uno realmente es feliz en esa circunstancia, ¿no? Como que es lo auténtico, lo verdadero, no sé si me explico. Sí, el hecho de la certeza, lógicamente, da seguridad y ahí no hay equívocos. Cuando nos vayamos conectando más y más con el alma en este sentido, en ese órgano de la conciencia, pues lógicamente
¿cómo no va a ser más alegre tener certeza, ¿no? Y poder liberarse, ¿no? De la duda, de la inseguridad. Son los sentimientos en el fondo que están ahí, estamos protegiéndolos, ¿no? Nuestras creaciones, nuestros tesoros ahí de miedo. Bueno, Sí. como veíamos últimamente en lo de Mary, sí. Otra vez, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. So here we are. Así que aquí estamos, Here's the human. o sea, aquí, The human's there. God's child is there, present, but uninformed. o sea, aquí tenemos, pues eso, los humanos están ahí, un hijo de Dios está presente, pero When it first begins, no está formado, o sea, uninformed, cuando comienza por primera vez. O sea, no está informado, o sea, no tiene en ese sentido, que se podría decir también no formado, en el sentido de que la información te provoca formación, ¿no? Pero también desinformado, si lo quieres decir así, aunque eso es otro significado. Pero eso, cuando comienza en un principio, ahí tenemos, está hablando ahí, venga, plantearos la situación, ahí comienza una hija, un hijo de Dios, vale. it's, if you could say it's process or it's process of living or experiencing it. O sea, está, lo que podrías llamar en su proceso de vivir o de experimentarse Self. a sí mismo, ahí anda. So right at the beginning, Así que justo al comienzo, remember we've said this many times before. y recuerda que hemos dicho esto muchas veces antes, The human soul is like a blank slate el alma humana es como una pizarra en blanco and has no awareness, no self-conscious, y no tiene ninguna consciencia, ninguna autoconsciencia, no self-awareness, no o sea, no ninguna autoconsciencia. idea about how to use its. Este awareness respecto a consciousness, el awareness es como más de darse cuenta de las cosas, mero darse cuenta de las cosas, no tiene ni eso. Y consciousness es más la consciencia un poco más seria, digamos. Entonces no tiene ninguna idea de cómo usar su voluntad, Will or any of these other gifts that ninguno, ni ninguno tampoco de todos estos otros regalos God has given us. o dones que Dios le ha dado a ese hijo o hija. So what God did was Entonces lo que Dios hizo fue implanted us. implantarnos, digamos, He had a process where the soul could be implanted in. o sea, Él tenía un proceso donde el alma se le podía implantar, digamos, Some experiential systems. ciertos sistemas experimentales o experienciales. The physical and spirit bodies are the first parts Y los cuerpos físico y espiritual son las primeras partes, digamos, of those experiential systems. de esos sistemas experienciales. And this experience then gives us Y entonces esta experiencia the ability nos da la capacidad to start to learn and de empezar a aprender experience y a experimentarnos a nosotros mismos ourselves and to understand ourselves and y a entendernos a nosotros mismos to grow y crecer and to become more and more aware y volvernos más y más conscientes and aware of the world around us and y conscientes del mundo alrededor, to ask questions and to be preguntar preguntas, inquisitive and to ser inquisitivos, si podemos traducir literal ahí, desire to know everything desear conocer todo, that we could know and so todo lo que pudiéramos conocer forth. y así. God designed it this way so that we would have O sea, Dios diseñó así esto, de esta manera, de modo que pudiéramos a growing process tener un proceso de crecimiento, where pues un proceso que iba creciendo, un proceso creciente, he knew that he couldn't put in the brain porque él sabía que él no podía colocar todo en el cerebro. everything right from the beginning Justo al comenzar no podía colocarlo todo, because that would actually be not free will anymore. porque entonces eso conllevaría que no hay más libre albedrío, ya no hay más libre albedrío, ni libertad, o sea, no hay más libertad. That would be him injecting Porque eso sería ella, Dios, inyectando
a whole heap of things into us todo un conjunto de cosas en nosotros, without us actually having to experience those sin que nosotros tengamos realmente que experimentar particular things, esas cosas en particular, which would obviously be very confusing. And that lo cual hubiera sido obviamente muy confuso. Imagina, being born as a child and se imagina nacer como un niño all of a sudden knowing all the secrets of the y universe repentinamente ya conozco todos los secretos del universo and having no experience of any y no tengo ninguna experiencia of them. de ninguno de esos secretos. It would be a very confusing process. Sería un proceso muy confuso. So what God has allowed us to do is this Así que lo que Dios nos ha permitido, digamos, o capacitado para hacer es nice, gentle way of esta manera amable, gentil de aprender learning over periods of thousands or hundreds of thousands or durante periodos de miles de años o incluso cientos de miles millions of years, o millones de años, which is a good thing. lo cual es una cosa buena. Bueno, y aquí, ¿qué tal? ¿Tú ya has pasado la época en que pensar en una existencia de unos cuantos miles de millones de años te aburre? Pensar en unos miles, millones de... No, es muy divertido. Sí, pero el tiempo no lo vamos a vivir como aquí. Ese es el asunto, claro. No. O sea, no tienes miedo a seguir viva. A seguir viva. En este momento no, porque tengo mucho video que mirar, todo lo que tengo que traducir. Sí. Y hoy... Y además tienes aquí que Claudia te va a ir a ver a la Patagonia, etcétera, entonces aún no podemos. No podemos pasar a otro plano, por lo menos. Hoy hablaba con mi hija y salió el tema de la responsabilidad, ¿sí? Y le digo yo con 52 años recién me estoy dando cuenta de la responsabilidad que no tomé o que no quiero tomar o que está ahí, de uno hacerse responsable de su propia vida y de que hablábamos de esto, que tenés libre albedrío para poder tomar o no esto que propone en el diseño Dios, ¿no? Que lo que te está ofreciendo, como decía recién en la parte anterior, todo lo que vos podés ir tomando, que es el destino seguro a la felicidad, ¿sí? Y como que estamos en otra cosa, no, yo no quiero ser responsable, ¿no? Nos vamos por la tangente. Pero te lo decía así en general. Claro, no, por cosas concretas, por el tema del trabajo, el hecho de tomar la decisión de viajar y como que depender de otras personas para hacer efectivo eso. Entonces, como que empezar a hilar más fino. ¿Y tú le has podido empezar a hablar de que todo eso tiene que ver con que cosas que no quieres sentir o no ha surgido la pregunta de ella aún? Porque si ya te estáis hablando de cosas un poquito más profundas, claro, Sí. enseguida le puedes decir que, claro, que todo eso en realidad depende de cosas que no queremos sentir, ¿no? Cuando nos sentimos con dudas y con miedo, entonces no queremos ser responsables, ¿no? Así es. No todavía, sí, ella me decía, no, yo no quiero ser responsable. Te digo yo, porque vos, así como yo, tenemos la posibilidad de elegir, sabemos que tenemos la posibilidad de elegir, bueno, pero sabes también que todo
esto, que todo efecto tiene una causa, que toda causa tiene un efecto, que esa decisión repercute, depende para qué lado tome, repercute en felicidad o no. Así que, ¿cuál es tu deseo? O sea que pues yo no sé si también tendrás que ir. Yo que he bebido mucha agua, tengo que ir al servicio ya. ¿Cómo vas? Bueno, voy a buscar más agua. Vale, voy a... Bueno, pues aquí estoy yo ya. Esperamos a Ana. Aquí tenemos la página de Jesús, de Miller y Mary. Estamos en este vídeo 2 de la primera de las sesiones sobre la conciencia, que es la 9, sobre el tema de las leyes del perdón y el arrepentimiento. Que ya hemos visto cosas sobre el perdón y el arrepentimiento, lo más esencial, en otros talleres. Y en muchas sesiones anteriores ha hablado de compensación, anteriores a esta también. Y también hemos visto muchas cosas de compensación ya. Acá estoy. Buenas. Buenas. Bueno, pues a ver, ahora según vayamos por el vídeo, ya si te acuerdas de más, si quieres contar más. Aunque estos detalles, me refiero, de esas conversaciones, pues es que esto, yo no sé lo que pensar de cuando hablamos, que Claudia también pues habla mucho y muy concretamente de personajes de su familia y no sé hasta qué punto a veces, claro, porque no es hablar mal de ellos, porque no, pero eso me pregunto siempre, ¿no? ¿Cuándo será desarmónico, digamos, inarmónico, hablar de la gente cuando no está, ¿no? Pero claro, tampoco les estamos atacando, pero tampoco nos han dado permiso a veces para Bien. Sí, hablar de sí. cosas personales. Entonces, no sé si habría que pedirlo en general siempre. ¿Tú qué opinas? Sí, hay leyes de eso, sobre eso. Pues eso es una cosa que las podemos sentir con la conciencia misma. Es decir, nos paramos ahí a respirar en la barriga y nos planteamos, voy a comentar esto concretísimo sobre mi hija. Y entonces, la sensación que nos venga, aparte de que puede ser de un espíritu por ahí, que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, o puede ser nuestra propia alma también con alguna herida, pero puede ser una sensación de Dios, es decir, cómo ve Dios la verdad acerca de si eso es armónico, desarmónico, o sea, cómo lo siente Dios. Y eso se traduciría en un pensamiento inequívoco, o sea, una sensación de que eso Dios lo ve mal, por así decir, y, y saldría del alma, nunca mejor dicho, de tu parte o de la mía, si hago yo el experimento, nos saldría del alma decir, no hay que decirlo, ¿no? O sea, esto sería el tema que estamos viendo de la conciencia, ¿no? Que es así de práctico. Sí, está bueno el planteamiento y
Sí, es para sentirlo. Sí, En este momento siento que no, como que no perjudica a nadie. De Mm. todas formas, te lo voy a comentar y como que no digo nada que claro, pueda si no llegar son a perjudicarle. claro. O sea, si no son cosas muy, aunque ya hemos comentado cosas muy fuertes. Sí, sí, sí. Entonces eso me lo preguntaba ayer otra vez, ¿no? Que estuvimos también grabando con Claudia. Bueno, pues sigamos. A ver. Claro. Sí, yo hago poca referencia a mi familia o a mis hijos porque en realidad no convivo con ellos, es esporádico, pero bueno, hoy casualmente se dio esa charla y como que me parece que suma por eso, pero está bueno lo que planteas, Iván. Sigamos, sí. Ujú. Vale, pues sigamos. Sí, además se puede comentar cosas en plan muy indirecto, ¿no? Es decir, Sí. no, pues imagínate que alguien le dice a alguien, no sé cuánto, es un padre, sí, incluso cambiando el sexo de los personajes, pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, Sí. seguro que, bueno, ya veremos. Hay algunos hijos que tienes que seguro que te dan la aprobación de que hables de cualquier cosa. A lo mejor otros no. Como tienes, porque tenías 55.000 hijos, ¿no? ¿Cómo era? Sí, -2. Menos. Solo 2 menos 49.998. Bueno, entonces ya no es tanto. Bueno, entonces vamos para adelante. Yep. So God created this beautiful experience. Así que Dios creó esta hermosa experiencia. Now, God, ahora bien, bueno, y se me ha olvidado decir también, aunque es un poco tarde para decirlo, que hago un índice para luego poder navegar entre donde nosotros comentamos y los pedazos de ellos. Vale. So God created this beautiful experience. Now, God Así que Dios creó esta bella experiencia. Ahora bien, Dios sabe knows that the truth, que la verdad, when it's received, will also cuando es recibida, open the heart to God's love. Now, también va a abrir el corazón al amor de Dios. God also created a soul that this love. Así que Dios también creó un alma que este amor, As it enters the soul, un alma de modo que cuando este amor de Dios entra en el alma, transforms the soul transforma el alma and gives the soul new abilities y le da nuevas capacidades that wasn't a part of its original creation. que no eran parte de su creación original. But God did this too, so that we're still engaged in our will. Pero esto lo hizo también, de modo que aún así tuviéramos que involucrarnos, implicarnos en nuestra voluntad. We have to choose to receive O sea, tenemos que elegir God's recibir el amor de Dios love in order to begin this transformative process. para poder comenzar con este proceso de transformación. We can't just, if God had forced the love upon us, O sea, porque si Dios hubiera forzado el amor en nosotros, then we are no longer free will beings who can ya no somos seres de libre albedrío, de libertad, make a choice. que pueden elegir, o sea, hacer una elección. So he Ya no. chose not to force this love upon us. Así que él eligió no forzar el amor en nosotros. He also chose to not force truth upon us, but Y también eligió no forzarnos la verdad, rather to provide a mechanism sino más bien proveer de un mecanismo by which we can receive por medio del cual pudiéramos recibir truth. la verdad. Right. And these two particular things, Y estas dos cosas en particular, the mechanism to receive love and the mechanism to receive truth, el mecanismo para recibir el amor y el de la verdad, exist within our soul existen dentro de nuestra alma as a part of its creation. como parte de su creación.
but they are mechanisms that pero son mecanismos are controlled by our will. que están controlados por nuestra voluntad. Okay. Now, the conscience Ahora bien, la conciencia is the mechanism via which we receive truth. es el mecanismo por medio del cual recibimos la verdad Under the control of our will. Under bajo el the control control, of our bajo el control will. de nuestra voluntad, bajo el control de nuestra voluntad, repite Miller. Y aquí hay que tener en cuenta que ellos han empezado diciendo, que nunca viene de más recordarlo, aquí hablan de la verdad, pero se refiere lógicamente a la verdad de Dios. Lógicamente, pues es el mecanismo de eso. Porque luego podemos recibir verdades de cualquier manera. Es decir, alguien te cuenta algo que es una verdad, o uno mismo pues está todo el rato recibiendo verdad en el mismo sentido en que está viviendo, y al vivir ya estás constatando hechos, ¿no? Esto es rojo, esto es no sé qué, y la observación es un modo de recibir verdad, la experiencia, y que te lo digan también, aunque eso tiene muchos peligros, como ya sabemos, etcétera. O sea que la experiencia de otros, pero también eso pues tenemos que a veces experimentarlo para que sea verdad de corazón para nosotros. Bueno, todo eso, que lo tengamos en cuenta. No sé si quieres ahí. Yo, si es posible, volver como que a recordar lo que dice hace 2 minutos atrás. Esto es que terminó de hablar AJ, que terminó de hablar Jesús. Me queda claro, ahí cuando lo escuché, como que dije, "Buah, qué bueno rescatar esto", pero sí, Que querrías rescatarlo. Bueno, eso luego cuando... sí. Sí, cuando vayamos a terminar, o incluso cuando ya esté el vídeo y con el índice, pues quizás es más... ¿Por qué? Porque Sí, lo querías comentar. sí, pero bueno, se pasó. No, Sí, pero fíjate que te puedes acordar en cualquier momento también. sí. Ten fe, te lo puede decir Dios mismo, además. Sí, no volvamos para atrás. Sí, Sí. no, lo podemos volver. Ahora yo tengo controlado aquí en qué minuto estamos y luego podemos jugar a ver si lo encontramos todo esto. Pero vamos, Dale. que tampoco le ha dado tiempo a decir mucha cosa. Y lo No, va a repetir mucho. eso sí, lo repite, lo va recordando, eso es lo que me parece Sí. fantástico también. Y es que va diciendo cosas que pueden parecer demasiado simples, no sé qué, pero es que cada una de estas cosas tan simples, fíjate las consecuencias que tiene y la importancia y la profundidad, porque el hecho de que están bajo nuestro control, de la voluntad nuestra, o sea, esto te dimensiona lo que es el regalo de la libertad en el caso del hombre, ¿no? Y de la mujer, o sea, es brutal. O sea, están diciendo cosas, pero a nosotros nos entran por un oído y nos salen por el otro. Pero son brutales, ¿no? Sí, esto de que uno quiera recibir, porque la disponibilidad está, o sea, él está disponible, pero ¿hasta dónde respeta nuestro libre albedrío? Que lo que siempre decimos, si vos no lo pedís, uno, si vos no lo pedís, y otro, si vos no estás dispuesto Ahí a está. recibir ese amor, y depende de tu voluntad. Sí, Entonces, hay una diferencia entre la verdad y el amor que ahora creo que van a tratar y la van a tratar durante todos los vídeos en general, porque es súper importante. O sea, bueno, ya ahora la van a decir, ya verás. bien, digamos. Vale, sí, vamos a ver. O sea, está en el control de nuestra voluntad. All right.
So we've made a list of things Así que hemos hecho una lista de cosas here that sort of help us to define the para algo así como ayudarnos a definir la conciencia. conscience, not Yes. clearly for everyone. Yes. Mayormente para todo el mundo, algo así ha dicho. What if I just go through the points and you can expand on them? Así que voy a ir a leer los puntos y luego los puedes ampliar. So the first is that the conscience is a mechanism built into every soul at creation. El primero es que la conciencia es un mecanismo incorporado en cada alma, en todas las almas, en su creación. Yes. So you could call it a receptor Sí, lo podrías llamar un receptor in the soul. en el alma. There's two primary. Well, there's actually three primary receptors in Iba a decir que hay dos receptores primarios, no, en realidad dice hay tres receptores primarios the soul, en el alma, two of which dos de los cuales relate to our relationship with God. están relacionados con nuestra relación con Dios, o sea, se conectan en tanto, o sea, están ahí vinculados a esa relación con Dios. The third relates to our Y el tercero se relaciona con relationship with our other half. nuestra relación con nuestra otra mitad. So in other words, it's a O receptor sea, en otras palabras, es un receptor built into the soul incorporado en el alma to continue receiving and transmitting information to the para continuar recibiendo y transmitiendo información other half of it. hacia la otra mitad So, de nuestra alma. so the two primary ones Así que los dos primeros principales, los dos primeros principales son, the ones that have the most impact upon our growth o sea, aquellos que tienen el mayor impacto sobre nuestro crecimiento, are the receptor that son ese receptor allows us to receive God's love que nos permite recibir amor de Dios and the receptor that y el receptor allows us to receive God's truth. que nos permite recibir verdad de Dios. The conscience La conciencia is the receptor that allows us to receive God's truth. es este último, el receptor que nos permite recibir verdad de Dios. Okay. Ok. The conscience is a way of La conciencia es una manera receiving, or the way de recibir, o la manera of receiving direct communication de recibir comunicación directa of truth from God. de la verdad de parte de Dios. The only other way is to be tuned into God's love, Y la única otra manera es estar sintonizado en el amor de Dios. which we had a little discussion about. That's Yeah, right. so it's the way to receive direct communication. Y ahí se corta un poco y para volver a rectificar un poco el camino y dice, vale, es la manera de recibir la comunicación directa Of truth from God, which you de la verdad de parte de Dios, really just said. que lo acabas de decir en realidad. Yes, but the important thing to focus on here Sí, pero aquí lo importante para enfocarse es is the word direct communication. la palabra comunicación directa, God has provided a lot of indirect methods for us to receive truth. porque Dios nos ha provisto de mucha cantidad de métodos indirectos para que recibamos verdad. You know, we can have a friend come up and tell us the truth. Porque, por ejemplo, podemos tener un amigo que viene y nos dice la verdad, Yeah. We can have a spirit tell us the truth. We o un espíritu nos dice la verdad, can have, you know, God's laws show us the truth through experience. o también las leyes de Dios nos muestran la verdad mediante la experiencia. So there's you know, we can have an insect show us the truth. Y tenemos incluso un insecto nos puede mostrar la verdad. If you're observant. But O sea, si tú eres observador, creo que dice ahí. Pero the way we can have direct reception of truth is la manera en que podemos tener una recepción directa de la verdad es through the conscience. mediante la conciencia. It's the only way, Es la única manera, in fact, de hecho, we can receive direct en que podemos recibir comunicación directa communication from God about truth. de Dios sobre la verdad, Which is, it's pretty phenomenal. lo que es bastante impresionante, fenomenal, Really, that there's such a mechanism. es que haya un mecanismo así. I suppose you could say it is phenomenal, but Sí, supongo que podrías decir que lo es, pero if you think about it, and si piensas sobre ello, the way I thought about it a lot in the first century is y la manera en que yo pensaba mucho sobre ello en el primer siglo es,
why wouldn't God have done it? ¿Por qué Dios no lo habría hecho así? Do you know what I mean? Because ¿Quieres saber lo que quiero decir, no? Porque the reality is, la realidad es, if you think about it, si lo piensas, any person who is undeveloped, like cualquier persona que no esté desarrollada, child, como un niño o una niña, needs both love and truth in necesita tanto amor como verdad order to learn to function in its life. para poder aprender a operar o funcionar en su vida. Now, if God didn't provide either, or Ahora bien, si Dios no hubiera provisto a receptor for either, ninguno de ellos o ningún receptor para esas dos cosas, then how bad would that be? entonces, fijaos qué malo sería eso, ¿no? You know, he wouldn't be a very good parent O sea, no habría sido un buen padre o madre, ¿no? if he decided to not do that. Si hubiera decidido no hacer eso. So to me, it's a reflection of God's goodness as Así que para mí eso refleja la bondad de Dios a parent como padre, as to why he created these particular receptors. en tanto eso, el por qué habría creado estos receptores concretos. One receptor Uno, el que permite, allowing us to see the truth of the universe and the el que nos permite ver la verdad del universo truth of ourselves. y la verdad sobre nosotros mismos. And the other receptor, Y el otro receptor, once we act upon that truth una vez que actuamos en base a esa verdad that we receive from the first receptor, que hemos recibido de parte del primer receptor, the other receptor entonces el otro receptor allows us to actually experience nos permite realmente experimentar the emotion of God's love la emoción del amor de Dios and its transformative effects on the soul. y sus efectos transformadores en el alma. Both receptors are very, very important for our happiness. Ambos receptores son muy, muy importantes para nuestra felicidad. Bueno, ¿quieres comentar algo para que no te duermas? Porque vamos así, como vamos lento. No me duermo, estoy a full con el agua. Está muy bien beber agua mucha. Me quedo con la necesidad del amor y el orden. El amor y la verdad. El amor y la verdad. Sí. Por parte de un niño. Sí. Amor y verdad, sí. Claro, y también por parte de los padres, ¿no? Hacia los niños que se vean el amor natural y la verdad es que los padres conocen acerca del mundo. Sí, exactamente. Los niños tienen necesidad de eso. Claro, y ahí interviene nuestra fachada con lo que es y con lo que debiera de ser. Sí, para convertirnos en los dioses de los hijos, sí. Exactamente, y que siempre te hagan caso y que sean modelos y donde uno no quedes mal como padre, que va a decir la gente. Eso también hoy hablaba con mi hija. Sí. Así que sí. O sea, te confesaste ahí, le dijiste, ya no quiero ser un modelo. No, sí, ya ellos ya saben. Sí. Porque, claro, hilábamos más fino, ella me hacía una pregunta y bueno, como que pudimos hacer ese recorrido a fondo por un tema que nos une, ¿viste? Como que hables de la inoculación. ¿Qué percepción tengo yo y qué percepción tiene ella y el entorno de cada una? Así que sí, amor y verdad es simple, pero cómo lo llevas adelante queriendo sostener una fachada. Ahí está, sí. Y con esa fachada se sostienen las versiones truchas del amor hasta que nos damos cuenta. Sí,
Sí, sí. Y así se sostiene lo que se llama sistema. Sí, 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 el sí, sistemazo, sí, que está ahí gritando tanto ahora. sí, Bueno, pues vamos eso, a... Muy bien, vayamos. vayamos. Yeah. Yeah. Okay, the conscience is operationally independent of. Ya llevan 3. Este creo que es el tercero que lee. La conciencia es independiente, operativamente independiente Our love-based condition. de nuestra condición en amor. Yes, in other words, the Sí, en otras palabras, receptor always works. el receptor siempre está funcionando. It is to a degree under our control, O sea, en cierto grado está bajo nuestro control, but it always works. pero él siempre funciona. There's nothing wrong with anybody's receptor. O sea, no hay nada malo, o sea, no hay nada erróneo o estropeado, digamos, en el receptor de nadie. Por mucho que nos pueda parecer, ¿no? Acuérdate de la reacción que hicimos a la entrevista del actor del pobre Alec, que hace toda esa representación para de arrepentirse y responsabilidad, de desresponsabilizarse. Ellos tienen la maldición de que ningún alma, todos somos alma, y ningún alma tiene dañado el receptor en sí mismo, ¿no? Claro. Pero ellos hacen todo lo que hacen a la contra de la voz de la conciencia, como se suele decir, a la contra de su mala conciencia, de ser almas, y por eso se les ve que degeneran tan rápido muchas veces las personas, nosotros mismos. Sí, porque actuamos a la contra, pero lo que tienen los, digamos, entre muchas comillas, los más satánicos, viendo que no hay ningún jefe de los demonios ni nada de eso y que no hay demonio, pero lo que tienen es eso, es que esos tienen que hacer mucha fuerza y su religión es hacer mucha fuerza, ¿no? De alguna manera, en esa contrarrestar, tarea de contrarrestar el alma, la conciencia, ya no digamos el amor de Dios ni de lejos, ¿no? Eso ya. Por cerca. Ni por cerca eso. Bueno, entonces. And that applies to both the receptor involving love and the receptor involving truth. Y eso se aplica a las dos cosas, tanto al receptor que implica el amor como el que implica la verdad. O sea, que los receptores, ambos dos, están funcionando sin tacha, sin problemas. Yeah. Both receptors, Ambos receptores they're not damaged, and it's no están dañados. impossible to actually damage them. Y es imposible realmente dañarlos. You can only detune from them. Solo te puedes desintonizar de ellos. You can only act as if they're not there. O sea, solo puedes actuar como si no estuvieran ahí. Which is what the majority of people do, of course. Que es lo que, por supuesto, hace la mayoría de personas. Okay. 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 The conscience is a gift from God. La conciencia es un regalo de Dios Designed to help us know God's truth about diseñado para ayudarnos a saber, a conocer la verdad de Dios matters sobre los asuntos before we establish direct love-based communication. antes de que establezcamos una comunicación basada en el amor directo. O sea, una comunicación directa en base al amor. O sea, antes de que hagamos la comunicación directa en base al amor, ya tiene la herramienta del primer mecanismo, el de la verdad. Yes, and here I want to focus Sí, y aquí me quiero enfocar on the word gift. en la palabra regalo o don. Yeah, if you think about it, Si lo piensas, imagine if all we would ever do is only have to experience everything. imagínate si todo lo que es lo único que pudiéramos hacer jamás fuera que tuviéramos que experimentarlo todo Before we ever knew anything. Antes de poder conocer nada jamás. O sea, antes de poder conocer nada nunca, tuviéramos que experimentar todo, todo, todo. O sea, por ejemplo, aquí te dicen, existe China, y tú no te lo crees ni de lejos hasta que no vas
y lo pisas, ¿no? Ese tipo de historia. or the possibility of anything. O sea, o antes de saber la posibilidad de cualquier cosa. Tuviéramos que experimentarlo todo antes de conocer incluso la posibilidad de cualquier cosa. So in other words, how could you know, O sea, en otras palabras, ¿cómo podrías tú saber, with regard to God's love, you would have por ejemplo, respecto al amor de Dios? to first experience it before Tú tendrías que experimentarlo antes you knew anything about it. antes de que supieras nada acerca de él, antes de que conocieras cualquier cosa acerca de él, tendrías que experimentarlo antes. Now, how do you then experience it if you don't know anything about it? Pero entonces, ¿cómo entonces lo experimentas si no sabes nada de ello? So you get into this quandary. If there is no, O sea, entras en esta especie de... Aquí, esto es quizá como contradicción, no. Este es dilema, esta disyuntiva. O sea, estás en esa disyuntiva, en este dilema. truth that can be shared first, Si primeramente no hay ninguna verdad que se pueda compartir, then how can the other experiences actually occur? entonces, ¿cómo pueden ocurrir realmente otras experiencias? So it makes sense that this gift needed to be given O sea, tiene sentido entonces que este regalo se necesite que fuera dado, se necesitara dar to the soul al alma, to allow it. It's para permitirle al alma. like the gift of free will, another O sea, es como el regalo del libre albedrío, que es otro don gift that's given to the soul dado al alma for it to do things. para que haga cosas. This gift of the receptor, the Entonces, este regalo o don del receptor de la conciencia, conscience of truth, the de la verdad, del receptor, receptor of truth, had to be given to the soul. tenía que ser dado al alma, Otherwise, o si no, we wouldn't know what to do. no sabríamos qué hacer And we'd have to do everything through experience. y tendríamos que hacerlo todo por experiencia, mediante la experiencia. And that would be terrible and Y eso sería terrible could be potentially very traumatic y podría ser potencialmente muy traumático for most of our existence. para la mayor parte de nuestra existencia. Okay. Vale. It's operating for children and adults alike. Está operativo para niños como para adultos, igual por igual. Yeah, so look, Sí, a lot of people feel that children don't have a developed conscience. sí, mucha gente siente que los niños no tienen una conciencia desarrollada And a lot of people feel that adults have detuned from the conscience. y mucha gente siente que los adultos se han desintonizado de la conciencia And a lot of people feel that children are pure as well. y mucha gente siente que los niños son puros, So there's often completely Yeah. opposite sort of beliefs about children. así que como vemos hay a menudo, digamos, creencias opuestas, completamente opuestas And adults. sobre los niños y los adultos. What we're saying here is the conscience is very open to Y lo que estamos diciendo aquí es que la conciencia in all cases, está muy abierta en todos los casos. but as children have a highly sensitive conscience, Pero como niños, ellos tienen una conciencia altamente sensible, without it being developed. sin ser desarrollada. Unfortunately, most adults have a very poorly sensitive conscience. O sea, sin estar desarrollada, pero la tienen muy sensible. O sea, lo que no, ahora veremos lo que va a matizar ahora. Desafortunadamente, la mayoría de adultos tienen una conciencia malamente sensible, o sea, pobremente sensible, But have developed it some. pero la han desarrollado un poco, o sea, han desarrollado algo de eso. O sea, los adultos tienen una conciencia, podríamos incluso decir, insensibilizada, ¿no? Pobremente sensibilizada, pero esto habrá que precisar ahora en qué sentido. Pero han desarrollado algo, la han desarrollado algo. In So other when you words, their say, adulthood has forced upon them some development. and when you say, Their adulthood has forced upon them some development.
O sea, y aquí creo que dice Miller, aunque hablan un poco a la vez, es que como que creo que es como que la adultez conlleva que se te fuerce algo de desarrollo en ese sentido, la mera adultez. And when you say developed, Entonces, pero cuando dices desarrollada, do you mean it's not from what you've o sea, tú quieres decir, explained? porque si vemos lo que has explicado, It's a receptor is not something you can develop, un receptor no es algo que tú puedas desarrollar, entonces, but you can develop pero puedes desarrollar an Sensitivity and awareness. una conciencia de, or sí, lo ha confirmado Miller, la misma palabra que le han dicho casi a la vez, some kind of cognitive or intellectual o algún tipo de Correct. comprensión cognitiva o intelectual, understanding correcto, le dice Miller ahí, of, oh, I'm being nagged about something internally, maybe it's a y es como eso, ese reconocimiento sería, pues eso, es como que hay algo ahí, algo me pica adentro, internamente, conscience quizá es la conciencia. thing or So a child Así que ahora lo va a explicar mejor. Entonces, un niño, una niña, has an undeveloped, in other words, tiene una no desarrollada y se interrumpe. En otras palabras, they don't know how to use it, they're not no saben cómo usarlo. Es en ese sentido, no saben cómo usarla, been informed about it, they don't no han sido informados sobre ella, even probably know it's there. ni probablemente sepan siquiera que está ahí la conciencia. Conscience, yeah but it's very, very sensitive. In other words, Pero son muy, muy sensibles. En otras palabras, they're hearing things from it all the time están oyendo cosas de esa conciencia todo el rato, without really knowing what's sin realmente saber going on. lo que está pasando. yeah O sea, esto es muy importante, que aquí no nos liemos, porque el vocabulario, la misma Mary ha tenido que apuntarle ahí, oye, cuidado lo que estás diciendo, porque un receptor es un receptor. Si has dicho que no se estropea ni que nada, no se desarrolla tampoco. Pues lo único es eso. Ya son juegos de palabras que son muy tramposos, que en la tradición tenemos mucho, la mala conciencia, la no sé qué, y eso lo van a explicar ellos. No, no, como receptor no hay mala conciencia, está siempre bien. ¿Vale? Entonces, Comprendo, sí. sí, está un poco lioso porque se interrumpe, ya empieza a hablar en sentido figurado Miller, en ese sentido que acabo de decir, que Mary le tiene que matizar, pero bien, más o menos, ¿no? Lo que yo interpreto hasta este momento, Iván, es que, bueno, los niños también, todos tenemos esa misma conciencia, todos tenemos conciencia. El tema con los niños es, como dice él, no son conscientes, nadie le dio la información de que tienen conciencia. Exacto. Solamente esa sería la diferencia. Sí, y fíjate cómo las instituciones y las familias, con nuestro deseo de ignorancia, o directamente en las instituciones ya, el remachar el desconocimiento, se les terceriza todo el rato, ¿no? O sea, se nos ha criado para que nos sintamos sin poder, de cierta manera, ¿no? Tú dependes de la nota del examen, dependes de los adultos para comer, para no sé qué, para todo, o sea, cómo tienes que comer, cómo no sé cuántos. Todo, todo, todo. En vez de, o sea, porque fíjate, o sea, lo que están diciendo aquí, y por eso es tan revolucionario hace 2000 años el mensaje de Jesús, igual que ahora, para una sociedad tan adicta a las tradiciones, que si familias, que si gobiernos, si es que cada niño es eso, es súper poderoso. Sí, y rescato otra vez, me recuerda a Alice Miller en esto de desenmascarar algunas metodologías, entre comillas, educativas, que lo que tiende es a que se sostenga
lo establecido y a que nadie esto diga, como dice con la espontaneidad de los chicos que le dicen lo que piensan, lo que sienten. No, tiene que callar, tiene que pedir permiso. Y como en la mayoría de las cosas, cuando hay algún tipo de revolución, de cambio, siempre se busca someter, hacer desaparecer a los que generaron ese cambio, sobre todo cuando es libertario o en positivo para la gente, para las masas, ¿no? Sí. Tiene que ver con es como que lo de Jesús sería ese ejemplo en el nivel más paradigmático. Luego el resto de cosas son como reverberaciones de esa revolución espiritual, digamos, que se ha dado hace 2000 años. Sí. Porque si te das cuenta, las revoluciones y las cosas son siempre parciales, están metidas en engaños, en realidad son para crear caos, son movimientos de geopolítica muchas veces. Lo de Rusia fue brutal, los movimientos de los banqueros y todos estos, las grandes familias, por ejemplo, que ya lo hemos hablado a veces. Y son manejos muy fuertes y a la larga estos desencarnados tienen mucho tiempo, date cuenta. Los que están detrás de los magnates y todo eso pueden planificar, de hecho, como hemos visto, lo de las inoculaciones durante siglos. Entonces, va a ser así. Entonces, eso es muy paradójico porque la verdad absoluta es lo más liberador, entonces. Y es lo gracioso, porque todo el mundo tiene un acceso igual. ¿Y qué más ventaja puede haber en el mundo que saber la verdad sobre cualquier cosa de parte del creador de las leyes? O sea, es que no puede haber más revolucionario que eso. Y luego lo otro son imitaciones coyunturales, ¿no? Según los momentos, no sé qué, y muchas veces pues manejadas por desencarnados a través de nuestras heridas para crear riqueza allá, quitarla de acullá y así. Sí. Es brutal. Esa es la paradoja, que lo que más suena horrible a la humanidad es tenemos la mente tan colmena, somos tan robóticos, que lo más liberador que es esas palabras tan horribles, verdad absoluta, bueno, horribles para nuestra fachada, pues son lo más liberadores, que es tan increíble. Pero por lo que está explicando aquí, porque claro, tú se le dices a alguien eso, se lo dices a tus hijos, oye, verdad absoluta, y te pegan un guantazo prácticamente, o sea. Sí, cada uno tiene su verdad. Porque falta esta comprensión, fíjate, en la cual nos hemos entrenado todos mutuamente, las familias, las instituciones, para no entender esto. Muy fuerte. Bueno, vamos. Oftentimes, by the time a person's got to be an adult, that's going on. Yep. They're hearing things from it all the time. Se están oyendo cosas de ello, de la conciencia todo el tiempo, veíamos. Without really knowing what's going sin saber realmente lo que está pasando. on. Yep. Oftentimes, by the time a person's got to be an adult, y muy a menudo, en el momento en que la persona ya es adulta, they're saying, I don't want to hear anymore from dicen, ay, yo no quiero oír más my conscience. de mi conciencia. So they're trying to suppress it, but it's still there, still operating. So they're trying to suppress it. O sea, está intentando suprimirla. ¿Veis? Aquí lo ha pillado fatal el robot. Lo están intentando suprimirla. Las palabras las ha pillado muy mal. But it's still there. Pero está todavía ahí, Still operating. Operando. But they're trying actively now. Pero ahora están activamente intentando to suppress it. Suprimirla. And we talk in our next session why that happens. Yeah.
y vamos a hablar en la siguiente sesión de por qué eso sucede. La siguiente sesión es dentro de 3 vídeos. O sea, el siguiente no, el otro tampoco, el otro, que es el siguiente día. Ellos llaman sesión a un día de grabación. Vamos, con varios vídeos componiendo el día. Yes. But this is, from what you're saying about the conscience, Entonces, sobre la conciencia, desde lo que tú estás diciendo, it's very important to establish es muy importante establecer that this is something that exists from que esto es algo que existe when we are created. desde el momento en que somos creados. And it's not, when we're speaking about the conscience, it's not the same. Y cuando hablamos de la conciencia no es lo mismo There's a lot of earth-based kind of understanding or que las comprensiones que hay terrícolas, digamos, de ideas esas ideas de terrestres, that the conscience is based on a set of values that you learn, porque se entiende en esas concepciones terrestres que la conciencia está basada en un conjunto de valores que tú aprendes. Yes, we will look at all of that in the future and Sí, pero sobre todo eso vamos a verlo en el futuro, todo eso, in a future discussion on en la conversación futura this subject, sobre este tema. because it's important for people to understand it's Porque es importante que la gente entienda got nothing to do with earth values. que esto no tiene nada que ver con los valores de la tierra, It's got to do with God's values. sino con los de Dios. yeah. O sea, y en realidad Dios es el único extraterrestre, al fin y al cabo. Fíjate, ¿no? Pero bueno, me dejo de tonterías. Y por eso quieren ¿Qué es hacer, así? por eso va a haber tantos engaños ahora con extraterrestres. Y en los que yo caí a tope. Pues son espiritillos que nos han ayudado. A veces, claro, algunos de mis guías, yo creo que es de hace años, de cuando yo empecé, que yo empecé con los pleiadianos, con canalizaciones, y me mandaron sensaciones muy bonitas y no sé cuántos, y estaba ahí con la geometría sagrada y todo eso. Lo mismo, bueno, estoy seguro casi ya que son almas que eso, que han sido abortos naturales, prácticamente. No creo que los abortos no naturales quieran ayudar tanto. Porque ya vimos el caso en un vídeo de Miller donde hablaba de que eso, había venido un aborto natural, estaba intentando ayudar y estaba completamente medio poseyendo a una mujer. Y eso es un caso, ¿no? Entonces, sí, y en ese y en otros momentos hemos visto pistas de eso, ¿no? Y es lo lógico, porque hay miles de millones de almas nacidas en la Tierra y eso, bueno, ese tema ya lo hemos visto, que podéis ver cualquier cosa anterior, no nos enrollemos ahora, que es que... Pero ya que he dicho eso, lo digo por eso, ya que le he llamado a Dios extraterrestre, ahora se estará riendo, pues eso. Y con una risa infinita que si la pudiéramos sentir nos moriríamos al instante, porque imagínate lo que tiene que ser una risa infinita. Claro, no termina más. La potencia que tendría eso, la carcajada. Bueno, o sea que no tiene nada que ver con los valores de la Tierra, sino que con los valores de Dios transmitidos to us a nosotros via this mechanism. Yeah. vía ese mecanismo, mediante ese mecanismo. Yes. And so that is why for Y eso es por lo que children and adults, it's the same. es la misma para los niños y los adultos. O sea, es el mismo mecanismo. Because there's God's values, there's one Porque son los valores de Dios. receptor within Y solo hay un receptor each of us. dentro de cada uno de nosotros. We can tune into it. Y podemos sintonizarlo. And that is not understood on earth at Y eso no se entiende en la Tierra en absoluto. all. No. No. In fact, it's completely denied De hecho, es completamente negado Yes. by most people por la mayor parte de gente. that there is such a mechanism. And in fact, Negan que haya un mecanismo así. Y de hecho, most religious people even ni siquiera la mayoría de la gente religiosa ni siquiera do not understand what entiende, the conscience really is. tampoco entiende lo que es la conciencia realmente.
they sort of see it as some kind of inbuilt moral behavior. Es como que lo ven como cierto tipo de comportamiento moral incorporado. ¿Ves? Si recuerdas que esto lo vimos también en el vídeo donde reaccionábamos a la entrevista de Alec, de este pobre Alec, pues vimos un texto de un filósofo católico. Ahí estuvimos 4 horas. Y tienen ese sentido de la conciencia. Vale, vamos a seguir. Or something. O algo así. But it's not that at all. It's Pero no es eso en absoluto. God telling you what Es Dios diciéndote is God's truth about lo que es la verdad de Dios any behavior. sobre cualquier comportamiento. But he's not just telling you about behavior. Pero no solo te habla del comportamiento, He's telling you about the truth of the whole universe, not sino también de las verdades de todo el universo entero, just about you. no solo sobre ti. Yeah. And O sea, y recordemos que ellos conciben el comportamiento como también los deseos que tenemos profundamente en el alma, las intenciones, emociones, son un continuo comportamiento que tenemos ahí almacenado, los errores almacenados, bloqueos, eso es comportamiento también. Así como un deseo armónico. Vale, siga. and it's quite selfish of us to believe that Y es muy egoísta por nuestra parte creer the conscience is all about us. que la conciencia trata totalmente sobre nosotros, It's not únicamente sobre nosotros. actually all about us from Porque no. God's perspective. It's all about God sharing the truth about everything. Not, O sea, desde la perspectiva de Dios, no, es Dios compartiendo la verdad sobre cualquier cosa, sobre todo. Yeah. Yeah. yeah, His perspective. It's all about God sharing the truth about everything, not just Yeah. us. No solo nosotros, Yeah. Yeah. no solo sobre nosotros. Yeah. All right. So De acuerdo, así que the conscience is likened, or se asemeja la conciencia can be likened, o se puede asemejar to truth antennae, a truth antenna, to a una antena de la verdad, tune into the frequency of God's sintonizada en la frecuencia communication of de la comunicación de Dios, de la verdad, truth regarding any information. al respecto de cualquier información. That's right. So Correcto. I think that's quite clear. You've It's said like this O antenna. sea, creo que eso es muy claro, ¿no? Es como esta antena, So, so they're just receiving information ahí simplemente recibiendo información. that's tuned into a specific frequency. Está sintonizada en una frecuencia concreta. So God communicates to it, and nobody Así que y Dios se comunica con ella y else actually communicates realmente nadie más se comunica to the human conscience. con la conciencia humana. No spirit can communicate Ningún espíritu puede comunicarse a través de ella. to the human conscience. The spirits can communicate via other means, Los espíritus pueden comunicar mediante otros medios, sí, but they can't communicate directly with the pero no pueden comunicarse directamente human conscience. Just like con la conciencia humana. spirits can't communicate through the same channel that we receive God's love. Igualmente que también sucede lo mismo, que los espíritus no pueden comunicar a través del mismo canal por el cual recibimos amor de Dios. Either Tampoco. they can't transmit love through that same channel. O sea, no pueden transmitir el amor a través de ese mismo canal. So these things are specifically relating to the human soul, Así que estas cosas están específicamente relacionadas con el alma humana, each individual child, con cada hijo individual and their relationship specifically with God and no one else. y con su relación específicamente con Dios y con nadie más. Okay. Ok. It's also operating under normal circumstances También está operando bajo circunstancias normales, unless a menos que the human detunes emotionally from el humano se desintonice emocionalmente it de ella or refuses to ask questions of God o se niegue a preguntar preguntas a Dios and refuses to question their personal behavior and their o se niegue a cuestionar su comportamiento personal personal conduct.
o su conducta personal y su conducta And personal. that's especially in relation to ethics, so the Y eso es especialmente en relación con la ética, equal treatment of others o sea, con el tratamiento igualitario, digamos, de los demás around us. en torno a nosotros. Yeah, so remember, we have control of our conscience. Sí, porque recuerda, nosotros tenemos control de nuestra conciencia. In other words, we En otras palabras, have control of the receptor. tenemos control del receptor. So we have control now over its ability to receive information. O sea, entonces tenemos control de nuestra capacidad de recibir información. We can detune from it. Podemos desintonizarla, Remember, it is always in tune o sea, desintonizarnos de ella, porque recuerda, siempre está with God. ahí en sintonía con Dios, digamos, sintonizada con Dios. Mhm. We can't tune it out. No la podemos desintonizar en ese sentido. Mhm. It's always in tune with God. Siempre está ahí, con Dios sintonizada. What we can do emotionally is detune Lo que sí podemos hacer emocionalmente es from what we're receiving, desintonizarnos de lo que estamos recibiendo, Yes. right, which is a different mechanism. que es un mecanismo diferente. It's an emotional mechanism of Es denial un mecanismo emocional de negación, that we're positively engaging, que estamos involucrándonos en él de forma afirmativa, digamos, when I say positivamente, positively, we're actively engaging it o sea, activamente involucrados en eso, to zone out para apartar eso from the operation. de que opere, o sea, para sacarnos de esa operación. Now, if a child is let Ahora bien, develop into adulthood without doing this, si un niño se le permite desarrollarse a la adultez sin hacer esto, every child on the planet would be in tune. todo niño o niña en el planeta estaría sintonizado. Mm. Right, whether they believed in God or not, they'd still Ya fuera que creyeran en Dios o no, be in tune with God's viewpoint aún así estarían sintonizados con el punto de vista de Dios on matters. sobre los asuntos. Right, but what we do is Pero lo que hacemos es we tune out, and nos sacamos de ahí, nos sintonizamos fuera de eso. there's a whole reason why Y el motivo son muchas razones, claro. we tune out, but we zone out of it, we tune out of it. So while Pero nos sacamos de ahí, nos desintonizamos de ahí. the receptor is still in tune, O sea, que aunque el receptor todavía está sintonizado, Mhm. always working siempre funciona between our conscience and God, entre nuestra conciencia y Dios, or you could say the conscience mechanism, o podrías decir que el mecanismo de la conciencia, which is not really ours because God created que en realidad no es nuestro, pues que porque lo creó Dios it in us, but en nosotros, it doesn't really belong to us because God pero realmente no nos pertenece, uses it porque Dios lo usa as Yeah, well. yeah, yeah. también, But it's there, pero está ahí the mechanism, el mecanismo, and as long as we can either tune into it, y entonces, en tanto que nosotros, y ahí se interrumpe, que le dice, bueno, y entonces nos podemos o bien sintonizar en él, emotionally tune emocionalmente sintonizarlo, into it, or zone out of it. o bien sacarnos de ahí. Yep, We have the choice Tenemos la elección we've got a choice. Yep, we've got you. with the exercise of our will. mediante el ejercicio de nuestra voluntad. Mm. ¿Quieres comentar algo? Podemos hacer quizá 4 o 5 minutillos más y estaríamos viendo la mitad de la presentación de qué es la conciencia, que son los primeros 40 minutos de este. Bien. Interpreto, bueno, esto, que todos tenemos esta conciencia, como que se va tomando forma la voz de la conciencia. Ajá. Por acá se dice que es la que tiende a darte como que la verdad y que es distinta de cualquier otra influencia que podamos llegar a tener, en el caso este que decía de espíritus, Sí, ¿no? es muy gracioso, no lo puede usar nadie, sí. Claro. Y bueno, eso, solamente como que
en esto de dar más detalle, por ahí me embarullo con las palabras, pero por eso decía lo de Sí, porque la conciencia. también estás pendiente del inglés, quizás, ¿no? Claro. Aprovechando a escuchar. El ver y el escuchar, sí. Pero bueno, ahí está, que también están los esquemas y luego con el índice podemos ir ahí directamente al punto donde lo hablan. Sí, si querés seguimos unos minutos más y hasta Sí. ahí donde vos decís. E incluso podemos ver, para que veas el texto del otro día, cómo empezaba aquel señor católico a definir la conciencia. Podemos mostrar eso también unos minutillos para descansar del por completar. Sí. Sí, puede estar bien, ya que lo tengo además siempre abierto últimamente, el texto es. Bueno. Sí. Vale, vamos para. Okay, it's dependent upon the current knowledge Depende del conocimiento actual. and reasoning ability of the individual to ask. El conocimiento actual del individuo y la capacidad de razonar del individuo para plantear cuestiones, para hacer preguntas. O sea, nosotros, lógicamente, ahora lo van a explicar, ya verán, esto es uno de los aspectos más interesantes, porque para pensarlo como cuando somos niños y cuando somos adultos, es muy diferente porque no tenemos desarrollada la autoconsciencia, o sea, la consciencia con S. Entonces no sabemos qué preguntas a veces hacer y todo eso, pero eso lo van a decir. No me adelanto. A ver. Questions that God answers. O sea, depende de esa capacidad de razonar y de cuánto conocimiento tengamos a la hora de preguntar cosas que Dios responda. For this reason, desired or willful ignorance is the enemy of the conscience. Y por esta razón, la ignorancia deseada, voluntaria, es enemiga de la conciencia. Yes, so we must understand that God can only answer questions. Sí, y debemos entender que Dios solo puede responder preguntas by the conscience, that we have the mediante la conciencia, capacity to ask. Preguntas que tengamos la capacidad de hacer. And this is an important fact. Y este es un hecho importante. Because it's like for a young child, porque para un niño pequeño, it's got very little developed capacity to ask. Tiene muy poca capacidad desarrollada para preguntar Very complex questions. Cuestiones muy complicadas. But as o sea, para hacer preguntas muy complicadas no tiene mucha capacidad. Builds in its knowledge, pero a medida que crece su conocimiento, it gains an increasing ability to answer. Adquiere una capacidad creciente ask de preguntar and have answered y de ser respondido more complex questions. Con preguntas más complejas. O sea, las preguntas más complejas, serle respondidas. And it gets to a point where without God's y llega a un punto donde love, sin el amor de Dios cannot ask any more. Ya no puede hacer más questions. Preguntas. El individuo. That are complex in nature, que sean complejas en su naturaleza. Beyond its own capacity to receive. O sea, más allá de su propia capacidad de recibir. And this is where the love comes in and has to transform the soul. So now, y ahí es donde entra el amor, que tiene que transformar el alma. De modo que ahora we're now able to ask additional questions. Ya somos capaces de plantear cuestiones adicionales. And therefore, get the answers from those additional questions. Y por lo tanto, obtener respuestas para esas preguntas adicionales. But either way, pero de cualquier manera, you can see that ignorance, puedes ver que la ignorancia, desired ignorance, la ignorancia que se desea, is going to be an enemy of the conscience. Va a ser enemiga de la conciencia. Because what we're basically saying is, porque básicamente lo que estamos diciendo es, I don't want to know. No quiero saber. Don't tell me. No me digas. It's better to not know. Es mejor no saber.
is what we're saying. And Eso es lo que estamos diciendo. that is a very strong Y eso es una emotional injury herida emocional muy fuerte in the human race. en la raza humana. Yes. And as a result of this very strong emotional injury, Y a resultas de esta herida emocional muy fuerte, many people are completely detuned muchas personas están completamente desintonizadas from this method of communication that de este método de comunicación God has with them que tiene Dios con ellos, personally. personalmente con ellas. Mm. O sea, has visto esto que importante, ¿no? Que acaba aquí. Sí, ¿Y te acuerdas de aquella vez conversación que os comentaba que pude recordar ese momento donde en una conversación con un adulto, yo era pequeño, ese adulto quería justificar la creencia de que el progreso conlleva degradación medioambiental y yo debió ser ahí que me paré, lo pregunté al universo y recibí una sensación súper incómoda y que me hizo retirarle la palabra, creo, a ese adulto. O sí, sea, recuerdo. sí, y fijaros que es por eso que proyectamos contra Dios y contra los demás al no entender lo que es la conciencia. Ya nos van a ir viniendo más recuerdos sobre esto, seguro, a todo el mundo. Claro, y yo ahí tenía la certeza absoluta de que no tenía razón el adulto. Y como ese adulto, además, no era familiar mío, como que quizá me pude permitir expresarlo más y por eso me di más cuenta, pero luego sobrereaccioné, creo. Por eso es tan delicado el tema. Claro, sobre reaccioné, ¿qué sería? O sea, como que me pasé de reacción. Enojaste. Ajá, Sí, ajá. un poco sí, como medio enfadado, porque no entendía, básicamente. Ahora veo, viéndolo de lejos, claro, es porque no entiendes lo que pasa y la persona adulta no te sabe decir lo que está pasando. Y entonces Claro, se confunden dos planos muy diferentes, que es el de si la persona esa tiene razón o no, o vamos a debatirlo, vamos a opinar, con otro plano completamente diferente, que es la persona adulta también ha sido despojada, por así decirlo, de su conciencia, ya no sabe ni quiere saber lo que es, ni sus poderes, y eso está más allá de toda opinión. Entonces ahí hay un contraste enorme y un quiebre potencial enorme, ¿no? Que te puede volver loco, de hecho. O sea, claro. Está ocupado en no sentir. el adulto. Sí, sí, sí. El adulto. Claro, y está contrariando a un niño. Y el adulto se supone que tú, para ser buenito, tienes que permitirte contrariar por los adultos y hacerles caso. Pero fíjate qué tensión, porque el niño sabe con toda el alma que lo que sabe, lo sabe de verdad. O sea, que eso es verdad. Pero tiene que renunciar a lo más íntimo. Sí, y lo contrariado que logra poner a un adulto un niño, diciéndole su simple verdad, Sí. ¿no? Claro, y por eso, como los niños no tienen aún la capacidad de sentir clarísimamente y de preguntar clarísimamente a Dios, oye, esto de las inoculaciones, por ejemplo, que se hacen a los bebés, esto es de ley, o sea, es de recibo, como decimos aquí, no sé allí. Claro. No, no se dice así. Sí, Sí, o sea, esto es bueno, pues no, o sea, claro, o sea, nos hacen muchas perrerías, tanto las instituciones como los adultos, hasta que llegamos a la edad, que este es el tema crucial, que por eso me paraba aquí, ¿no? Para mí ese es lo más crucial, ¿no? De esta comparación con los niños, ¿no? Hasta que llegamos a la edad de hacerse preguntas y de todo, fíjate el estropicio que puedes hacer en un niño, empezando, por ejemplo, los abusos sexuales,
cualquier cosa. O sea. Puedes montar una distorsión de órgano ahí. Vamos. Claro. Y que se la monta, por eso, como viene del lado generalmente de los padres, puesta tanto en que esa persona reconozca su propia valía, reconozca que lo que siente es la voz de la conciencia que le está diciendo la verdad, ¿no? Pero como Claro, viene tan... si montas muchos traumas en un niño, le haces depender de maneras súper enrevesadas a veces su valía de mecanismos a veces energéticos, incluso con espíritus, como hemos visto en las familias de la élite, como ya dijimos, parece que de hecho les violan para que sean tan brutos y para que puedan entrar sobre todo los espíritus en sus cuerpos más fácilmente y todo eso. Repetidamente esas mismas familias se van propagando como familias poderosas por eso mismo, porque los desencarnados tienen ahí su juego de hacer una programación brutal de toda la mente y el cuerpo de esos. Porque fíjate, los traumas te separan tanto de ti mismo como de la voz de la conciencia y de hecho, como hemos comprobado y lo he dicho yo muchas veces por experiencia propia, es que te sales literalmente del cuerpo, que es por eso que se explica que en las violaciones a veces los violadores dicen, no, si es que ella quería no sé qué, o sea, porque le gustaba no sé cuántos. Y es que del terror te sales literalmente y entran los desencarnados de turno. Es que ese es el truco que se está desvelando al parecer. Claro, Ese es el tema. claro, no se explica. Sí, muy interesante. Bueno, pues voy al servicio un momento. Si quieres también para despejarte, hacer un poco de... Voy por agua. Buenas, buenas. Muy buenas. Ya llegaste también. Ya llegué, sí. Solo fui por agua. Bueno, pues hacemos eso ya, lo paramos ya y vemos si acaso el comienzo. El otro material, sí, me parece perfecto. Para alternar un poco. Era el señor católico aquel, que empieza con 2 citas, fíjate, vivo mejor con la conciencia tranquila que con una buena cuenta corriente. Y lo dice Tom Cruise, Sí, que nunca ha tenido una mala cuenta corriente, ¿no?
Claro. Ay, sí. A lo mejor, A lo mejor pensamos, sí, creemos nosotros, sí, no no sé sabemos. hasta qué punto él ya nació, le hicieron actor porque muchas veces se programan a los niños desde muy pronto para que sean actores. Yo tenía uno ahí en mi clase en el instituto que era eso, era como de otro planeta. Iba a Ah, ser de actor, chiquito. sí, Ah, ya venía programado, sí. y se notaba muy oscura la cosa, sí, Mm, la verdad. Y luego, pues otra cita, es mucho menos pesado tener a un niño en brazos que cargarlo sobre la conciencia. Esta ya sí que tiene más intríngulis. sí, también es bueno. Pero fíjate, ¿no? Empiezan diciendo, ingrediente fundamental de la buena vida es la buena conciencia. Esta frase ya está mal. ¿Por Porque, qué sí está mal? porque la conciencia es un mecanismo y no puede estar ni bien ni mal. Nunca está estropeado. Entonces, en la definición que nos acaba de dar, entonces, Claro, lo que tenemos malo es nuestra sensibilidad a ella y los errores que hemos almacenado en el alma por haber actuado sin escuchar la conciencia, etcétera. Pero eso de tener una buena conciencia, ves que es una frase hecha que se aclara mucho con lo que acaba de decir. sí. Además ya viene acompañando el título de que hay un juicio con esto de buena conciencia y mala conciencia. Claro, no, pero bueno, y de hecho sí, Dios está evaluando todo el rato. Pero simplemente transmite información. No nos juzga, sino que transmite información. Nos juzgamos nosotros al elegir no escuchar la conciencia. Y eso automáticamente degrada el alma. Porque normalmente estamos haciendo las cosas al pedo. Sí, Así que aquí, pues fíjate, es un señor que le pagan muchísimo por pensar y por no sé cuántos. Entonces ahora aquí podría entrar nuestra fachada y nuestra arrogancia y decir, somos mejores que él. Y nuestro orgullo herido, porque claro, nosotros no hemos llegado a ser profesores universitarios como será él, vimos la Wikipedia, tenía página en la Wikipedia. Pero qué ridículo es el mundo, ¿no? Y cómo Jesús lo destroza todo, en el buen sentido. claro, todo con el pedazo de la verdad. Y de la conexión directa con Dios. Es increíble. Ah, Entonces dice, algo tan inmaterial como pesado, pues quizá nada pese más sobre nuestra propia conducta. Pero aquí ya está, ya lo he escrito mal, porque aquí ha hablado de la buena conciencia. Si el texto empieza aquí realmente, es que no empieza aquí, porque este es 14. ujú. Vale, entonces esto no sabemos lo que habría en el anterior apartado. Pero bueno, aquí se entienda que una mala conciencia pesa mucho sobre nuestra conducta. Vale, al final de su larga vida, Kant confesó que las dos cosas que más le habían asombrado eran la contemplación de la noche estrellada y la conciencia humana. El cielo estrellado fuera de mí y el orden moral dentro de mí. ¿Veis? Esto ya también está mal. Según la concepción de Jesús, que tiene cierta autoridad sobre las cosas del alma en teoría,
la conciencia no es solo el tema del orden moral, porque también nos expresa verdades acerca de todo, matemáticas, de cualquier cosa. Ahí te diría que como que va sesgando Sí. la conciencia humana. O sea, fíjate qué de cosas, ¿no? Hay ya que se simplifican, se reorganizan. Y aquí dice, se refería a la conciencia moral, porque conciencia tiene dos acepciones, una psicológica y otra moral. Conciencia psicológica es el conocimiento reflejo, el conocimiento de uno mismo, la autoconciencia. Y es por esto que yo suelo ahora, eso, para diferenciarlo siempre, como son sinónimos, esto de consciencia, básicamente consciencia, y esto a lo que se refiere él aquí, son sinónimos, y conciencia tiene esa equivocidad de los significados esos, tanto la conciencia moral como la consciencia, pues tenemos este problema. O sea, conciencia moral, en cambio, es la capacidad de juzgar la moralidad de la conducta humana, propia o ajena. Es, por tanto, una capacidad de la inteligencia humana. Fíjate lo que ha hecho, y se supone que estos son de inspiración católica. Por eso. ¿Has visto lo que hace aquí? Atribuirse un órgano que en realidad es la mitad, por así decirlo, mal y pronto, la mitad es de Dios. En realidad es todo Él. Nosotros lo único que es que podemos no escuchar y ya está. Pero fíjate, se lo atribuye a la arrogancia humana, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Ya, primero el hecho de dividir entre una conciencia psicológica, otra conciencia moral, y ya le da el atributo, la capacidad de juzgar, lo que dice. No solo la propia, sino también la ajena. Cada vez se aleja más. Sí. Y se coloca como Dios, aquí el humano. Estos son Claro. por eso los curas más poco inspirados y todo esto, por eso tienen tantos problemas. Porque están haciendo de Dios. Por eso es tan satánico muchas veces, y más cuanto más subes en la cúpula de las religiones. Sí. Pero fíjate que... Antes de Dios. ¿Cómo? Es que son los representantes de Dios según la Iglesia. Sí, tremendo. Pero fíjate que esto en realidad esta conciencia psicológica es lo que llama siempre Miller autoconsciencia. O sea, el mero hecho de ser autoconscientes, que es otro regalo en el alma, dado en el alma, que vamos desarrollando aquí, que vamos, al irnos individualizando, es como que crecemos en autoconsciencia. Y esto sería ese tema. Luego tenemos el órgano de la conciencia, que como vemos ya tiene muy poco que ver con lo que dice. Y sigue. De una inteligencia que tiene diversas capacidades, que es polifacética, porque hay, entre otras, una inteligencia estética, una matemática, una emocional, una moral o ética. O sea, aquí es una frase que continúa en realidad la anterior, capacidad de esa inteligencia humana que tiene diversas capacidades. Los animales no tienen conciencia. Aquí tendría razón, ¿verdad? Porque los animales, según la verdad divina por lo menos, porque no tienen alma. Pero sí tienen
tampoco tienen el regalo de la autoconsciencia en el sentido nuestro. No. El ser humano tiene conciencia por ser animal racional, pues la razón es la facultad de juzgar. Fíjate, ¿no? Cómo te bajan el alma a lo mental. Bastante. Bueno, y si quieres, pues ya no nos cansemos más. Si está, en cualquier momento paramos o ya mismo, que no hace falta contrastar mucho más. Claro, no, ya está, porque me parece como que queda claro que toma otro camino este señor. Sí. Luego tiene momentos pues interesantes cuando eso habla de cosas más históricas, más literarias también. Y lo que vimos nosotros era esto del error de Nietzsche, en aquel vídeo donde reaccionamos a la película de Disney y la entrevista de Alec, Sí, y leíamos estas partes un poco. Y leíamos, y luego tiene también esto, es un apartado curioso para comentarlo, el de la educación de la conciencia, para hablar de temas educativos o lo que sea. Pero bueno, ya llevamos mucho rato. sí, es mucho. Y Hay muchos datos y ha sido muy importante lo que han dicho hoy. sí, lo de es para repasarlo. Muy bien, pues despídete del amado público. Yo también me despido, gracias. Gracias, amado público, gracias, Iván. Nos vemos en la próxima. Vale, gracias y hasta la próxima. Dejo de grabar.